En esta presentación vamos a hacer una breve descripción sobre lo que es una fuente de alimentación. La mayoría de equipos electrónicos, como pueden ser los PLCs, ordenadores, medios de frecuencia, etc., se conectan a una red eléctrica y corriente alterna, habitualmente de 230 a 400 voltios. Pero estos dispositivos realmente trabajan a corriente continua a tensiones más bajas, de 5, 12, 24, por lo cual se hace necesario la existencia de un elemento que transforme esa corriente alterna en corriente continua. Ese dispositivo es la fuente de alimentación. La primera etapa que vamos a encontrar en la fuente de alimentación es el transformador. El transformador es una máquina estática que permite elevar o disminuir la tensión y la corriente alterna manteniendo siempre la misma potencia, de tal manera que podemos alimentar una tensión determinada y elevar ese valor a un valor de tensión superior, o por el contrario, tener un valor de tensión y disminuir el valor de tensión, siempre conservando la potencia. El transformador es una máquina con un rendimiento muy elevado. Entonces, prácticamente toda la potencia que se transmite al primario va a llegar al secundario. En una segunda etapa nos vamos a encontrar con el circuito rectificador. Este circuito, la función que tiene es transformar la corriente alterna, la tensión alterna que tiene en su entrada, a una tensión con una forma continua. Este proceso se realiza a través de los llamados diodos. Los diodos son unos semiconductores, unos dispositivos que permiten la circulación de corriente en un sentido, de ánodo a cátodo, no permitiendo la circulación de corriente en sentido contrario. En este caso vamos a trabajar con el rectificador en puente de Gray. Este rectificador está formado por 4 diodos, de tal manera que estos diodos van a conducir por parejas. Cuando dos están en conducción, los otros dos están en polarización inversa. Este rectificador lo podemos encontrar por medio de los 4 diodos en la disposición que tenemos en el esquema, o en muchas ocasiones lo vamos a encontrar encapsulado, en donde nos van a indicar con el positivo y el negativo la salida en continua de nuestro rectificador y con una forma de onda senoidal la entrada de la alimentación en alterna. A continuación vamos a estudiar el rectificador en puente de Graez. Vamos a estudiarlo por los semiperiodos. Estudiamos el primer semiperiodo positivo de la forma de onda de la tensión de entrada. Cuando la tensión de entrada es positiva, el diodo D1 y D3 estarán polarizados en directa, de tal manera que dejarán que la corriente circule a través suya en sentido ánodo-cátodo, mientras que los diodos D2 y D4 están polarizados en inversa, es decir, a través suya no podrá circular la corriente eléctrica. Vemos entonces que la circulación de la corriente eléctrica se establece por D1 y por D3 de tal manera que la tensión en la carga es tal y como tenemos en el esquema. Ahora estudiaremos cómo se comporta este rectificador en el siguiente semiciclo negativo. El siguiente semiciclo negativo de la tensión de entrada, podemos observar que en este caso conducen los diodos D2 y D4, de tal manera que el sentido de circulación que va a tomar la corriente es el que vemos representado por las flechas azules del circuito. De tal manera que la corriente circulará por D2 y D4, y nos fijamos que el sentido de la corriente en la resistencia, en este caso nuestra salida, sigue tomando la misma polaridad que teníamos en el semiperiodo anterior, de tal manera que obtenemos una tensión de salida continua. Como resultado final obtenemos una salida en la forma de onda de la tensión como la que figura en el gráfico, consiguiendo rectificar el sentido negativo de la tensión de entrada y consiguiendo una tensión de salida continua. Hemos visto que en la etapa anterior, la salida del rectificador de doble onda, obteníamos una tensión en la salida que todavía no era constante, sino que tenía un determinado rizado. Para corregir esta forma de onda, lo que vamos a hacer es añadir un filtro a nuestro rectificador, a la salida de nuestro rectificador. Este filtro lo conseguimos añadiendo un condensador al circuito, de tal manera que este condensador lo que va a hacer es cargarse a la tensión máxima y descargarse a través de la resistencia de carga, de tal manera que la tensión, digamos el rizado de la tensión disminuye, consiguiendo una forma de onda más próxima a la tensión continua y constante que buscamos.
Vemos que la forma de onda de la tensión de salida ya es más parecido al valor constante que estamos buscando, pero aún tiene un determinado rizado, no es totalmente plana. Para conseguir que la tensión quede estabilizada, quede totalmente un valor constante, tenemos varias soluciones. Una de ellas es añadir un nuevo dispositivo, un diodo especial denominado Zener, que lo que va a hacer es conseguir que la tensión en terminales de la carga tenga un valor constante independientemente del consumo que esta carga tenga. Para conseguir que este diodo Zener trabaje en zona de regulación, estabilizando la tensión a la salida de la carga, debemos utilizar una resistencia limitadora para ajustar los valores de intensidad en el margen de regulación de este diodo Zener. Otra posible solución para conseguir estabilizar la tensión en la salida es el uso de integrados. Estos integrados se van a identificar con dos primeras cifras, 78 y 79, en función de que la tensión sea positiva, 78, o tensión negativa, 79, seguidos de dos dígitos que van a indicar el valor de la tensión. En el caso de ser 5 voltios, 0,5, 24 sería pues 2,4. De tal manera que, por ejemplo, un 78,05 indicaría tensión positiva y 5 voltios. Bueno, pues este integrado va a hacer básicamente la misma función que realizaría el Zener, es decir, hacer que la tensión a la salida permanezca constante. Y con esta última etapa de estabilización ya tendríamos la fuente de alimentación completa. Aquí podemos repasar pues, cada una de las etapas que hemos visto anteriormente. Recordamos la primera etapa que veíamos era la de transformación. Consistía únicamente en reducir la tensión alterna a un valor inferior en tensión alterna. La etapa de rectificación conseguíamos transformar esa tensión alterna de bajo valor en una tensión continua. Con el filtro conseguíamos aplanar un poquito más esa señal que teníamos a la salida del rectificador. Y finalmente con el estabilizador tratábamos de conseguir una tensión constante independientemente del valor de la carga.